A ver, ¿cómo se le da la vuelta a una sociedad que parece rota? No, no siempre es con ejércitos o con grandes discursos políticos. A veces todo empieza con una idea. Y esta es la historia de un sacerdote del siglo XIX que, ojo, usó métodos que hoy nos sonarían muy modernos para enfrentarse a los problemas de su época. Todo arrancó con una visión que para muchos era radical. Vamos a ver de qué va todo esto. Esta frase no es solo una cita bonita para poner en una taza. Fue la idea motriz, vamos, el motor que lo movió absolutamente todo en la vida de Enrique de Oso. Él estaba convencidísimo de que, en estas pocas palabras, estaba la clave para reconstruir un país entero y, bueno, dedicó su vida a demostrarlo. Pero para entender al personaje primero tenemos que entender su mundo, ¿no? Enrique de Oso nació en la España del siglo XIX y aquello era un polvorín, un país totalmente dividido y muy convulso. La sociedad de la época estaba, por así decirlo, en un tira y afloja constante. Por un lado tenías el mundo de siempre, la monarquía, la iglesia, la tradición. Y por el otro, ideas nuevas que entraban con fuerza, el liberalismo, la ciencia. Este choque, claro, provocó guerras civiles, un sentimiento anticlerical bastante fuerte y una crisis de fe generalizada. Era un país buscando su identidad a la desesperada. Y en medio de todo este caos, pues aparece la figura de Oso, un joven que desde el principio tuvo un conflicto interno que acabaría por definir todo su camino. Nació en 1840 y desde muy crío sintió la llamada de la fe. El problema es que su padre tenía otros planes para él, más terrenales. Tras morir su madre, que era su gran apoyo en lo espiritual, Enrique tomó una decisión que ya nos dice mucho de su carácter. Con solo 13 años se escapó de casa. Se fugó y se refugió en el monasterio de Montserrat para seguir su vocación, pasara lo que pasara. Esa era la gran pregunta de su juventud. Su padre quería que fuera un hombre de negocios, que prosperara. Pero Enrique sentía que su misión no era vender telas, sino difundir un mensaje. Un dilema que lo llevó a rebelarse contra el futuro que le habían preparado. Ya como sacerdote, y muy inspirado por la figura de Santa Teresa de Jesús, Oso tuvo una idea. Una de esas ideas sencillas en apariencia, pero que en el fondo son absolutamente revolucionarias. ¿Qué se puede hacer en 15 minutos? Pues para Oso, la respuesta era increíble. Se podía cambiar el alma. Creó lo que llamó el cuarto de hora de oración, una práctica de reflexión diaria. Y lo verdaderamente revolucionario es que no estaba pensada para monjes en un convento, sino para la gente corriente, para la gente de la calle. Es que su lógica era aplastante. Primero, diagnosticó el problema. La sociedad estaba, como él decía, desalmada, perdida. Segundo, identificó una necesidad clara. La gente necesitaba una forma de vivir su fe que fuera práctica, que encajara en su día a día. Y tercero, propuso la solución: esos 15 minutos. El libro que escribió sobre este método se convirtió en un auténtico bestseller, lo que demuestra que había dado justo en el clavo. Pero claro, la oración era solo el principio. Oso sabía que para provocar un cambio real en la sociedad necesitaba un plan, una estrategia, y la encontró al poner el foco en un grupo de la población que en aquel entonces casi nadie tenía en cuenta. En 1876 fundó su obra maestra, la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Y ojo, no era una orden religiosa más. Su objetivo era un desafío directo al sistema de la época: crear colegios para dar a las mujeres una educación de calidad, algo que en la España de entonces era, prácticamente impensable. Su razonamiento era tan simple como potente. Creía, a pies juntillas, que educar a una mujer era la manera más eficaz de sanar la sociedad desde la raíz. Para él, eran ellas las que al educar a sus hijos tenían en sus manos el poder de forjar el futuro de la nación. Y aquí viene lo más fascinante de Oso, y es que sus métodos estaban increíblemente adelantados a su tiempo. Utilizó las herramientas de comunicación que tenía a su alcance de una manera que hoy llamaríamos la de un auténtico influencer. Es que fijaos, construyó un ecosistema mediático en toda regla. Por un lado, fundó una revista, que era como su blog personal para difundir sus ideas y controlar el mensaje. Y por otro, creó una asociación que funcionaba como una gigantesca red social para mujeres jóvenes, dándoles un sentido de comunidad y un propósito. Estaba, literalmente, construyendo una marca. Pero como pasa con todos los visionarios, su camino no fue precisamente un paseo. Vamos a ver el último capítulo de su vida y cuál fue el verdadero alcance de su legado. Ser un innovador nunca es fácil. Y él no fue la excepción. Se topó con la resistencia de algunos sectores de la Iglesia y, lo que es más duro, con incomprensiones dentro de su propia obra. Al final de su vida, se apartó de ese mundo público que tanto había agitado y murió casi en soledad. Pero su visión le sobrevivió. La congregación que había fundado no solo continuó, sino que creció y se extendió por todo el mundo. Y casi un siglo después de su muerte, en 1993,
llegó el reconocimiento definitivo, cuando fue canonizado en Madrid. Y todo esto nos deja una pregunta en el aire, ¿no? En nuestro mundo, hoy, tan saturado de información, de ruido constante, la propuesta de Osó, que en el fondo es muy sencilla, dedicar 15 minutos a la reflexión y apostar por la educación como el verdadero motor del cambio, ¿no es quizá más relevante que nunca? Ahí lo dejo.